Sí, sí. Sí se ve. Bueno, bueno, bien. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la culpabilidad, vamos a entrar ya en el cuarto estrato de la teoría del delito. Entonces, acá vamos a ver que el contenido de una norma penal puede ser o una prohibición cuando nos ordena que no hagamos algo determinado, o sea, cuando no realicemos un determinado comportamiento, o podemos estar ante un mandato, que sería cuando en una situación determinada, o sea, en una situación específica, lo que la norma nos manda es a realizar una determinada conducta, ¿no? Que serían los casos de omisión. Como esos mandatos y esas prohibiciones siempre tienen por fin generar en nosotros que nos motivemos para que cumplamos el comportamiento ordenado, entonces cuando se verifica que obramos de conformidad con lo que prohibió la norma, es porque terminamos orientando, ¿no?, nuestro comportamiento según las pautas de valoración vigentes en la sociedad. Eso sería porque nos comportamos conforme a la norma, ¿cierto? Ahora, cuando es a la inversa, o sea, cuando nosotros organizamos nuestro comportamiento yendo en contra de esas pautas, sea que haya realizado la conducta prohibida o sea que haya omitido la conducta ordenada en este caso, a ver, lo que surge evidente es que no nos motivamos en el contenido de la norma. Entonces, sobre esa base se considera que la culpabilidad es el reproche que se formula al autor por haber realizado una conducta ilícita cuando, conforme a las circunstancias particulares del caso en concreto, la persona estuvo en condiciones de haberse motivado por cumplir la norma. Básicamente, la persona va a ser culpable cuando en el momento del hecho era exigible que obrara en una forma totalmente distinta, ¿no?, a la infracción de la norma. Entonces, desde esta perspectiva, la afirmación de que existe culpabilidad va a suponer una valoración negativa que se va a formular el autor de que no observó una conducta conforme a derecho, que justamente en la mayoría de los casos va a determinar una responsabilidad penal. Bien. Ahora, acá también van a empezar a ver un poquito de repaso de los principios constitucionales que dieron allá en el primer parcial, ¿sí? Acuérdense del principio de culpabilidad que nosotros decíamos que era cuando una persona era culpable porque podía comprender la criminalidad de la conducta, podía haber actuado de otra manera y porque la culpabilidad en cuanto a principio era un límite a la imposición de la pena, y sabemos que nosotros vamos a tomar en materia de culpabilidad un sistema de culpabilidad por el acto realizado, y siempre la culpabilidad en cuanto a responsabilidad, recuerden que es subjetiva. Nosotros culpamos o responsabilizamos a la persona por lo que hizo y porque no se motivó justamente en la norma, ¿eh? Entonces, la responsabilidad subjetiva en el derecho penal va a tomar a la acción realizada como punto de partida, a partir de la cual nosotros vamos a ir considerando la personalidad de la persona, del autor, ¿sí? Vamos a ir valorando su conducta previa y posterior al delito, con lo que ese juicio de reproche no está exclusivamente referido a lo que el sujeto hizo, porque acá vamos a sostener que el delito no es más que un síntoma, ¿no?, de su personalidad. Entonces, un sistema de estas características va a ser consecuencia también de adoptar puntos de vista preventivos especiales. O sea, ahí también vamos a relacionar mucho lo de las teorías de la pena, y también vamos a admitir la determinación de voluntad, ¿sí? Por lo que más que una culpabilidad de carácter o una culpabilidad por la decisión o por la conducción de la vida, lo que aquí interesa que es la negación de la culpabilidad como fundamento de la pena y su sustitución justamente por la idea de peligrosidad, porque ahí vamos a ver, por ejemplo, que la pena se justifica justamente por lo que el autor hizo, ¿sí? Por lo que el autor hizo y por lo peligroso que termina siendo. Bien.
Hecha esta introducción, nosotros en la culpabilidad vamos a tener dos elementos. El primer elemento se llama posibilidad de comprender la criminalidad de la conducta o lo que otra doctrina llama conocimiento virtual de la antijuricidad. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que, a ver, en el momento del hecho, el autor haya tenido la posibilidad, o sea, no se exige un conocimiento actual, un conocimiento certero, efectivo de la norma, sino que hayas tenido la posibilidad de conocer o de comprender de que tu comportamiento era contrario a derecho, ¿sí? Por eso ese conocimiento es potencial, está vinculado con, es como dice el término, con la posibilidad de comprender o de introyectar de que el acto que vos realizás es antijurídico, ¿sí? Y ahí puede verse excluido justamente cuando en el momento del hecho el autor obra afectado por inimputabilidad o errores de previsión que ya vamos a ver de qué trata. Pero ahí en ese elemento ustedes tienen que interpretar los dos términos, posibilidad y comprender. O sea, lo de posibilidad, como les decía, no se exige un conocimiento actual, efectivo, certero de la norma. Pues si no, siempre vamos a tener el que dice, ah, no, yo no conocía o yo no pude acceder al conocimiento de la norma, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, yo voy a diferenciar el dolo de la tipicidad, ¿sí? Con lo que es el conocimiento o comprensión, conocimiento en realidad de la culpabilidad, porque se acuerdan que en el dolo, ¿qué exigíamos? El dolo, y yo les recalqué un montón de veces eso, que el dolo tiene que ser un conocimiento actual y efectivo, o sea, tenés que saber bien lo que estás haciendo. En cambio, fíjense que acá no, dice que sea posible, o sea, de que hayas tenido como alguna posibilidad de acceder al contenido de la norma, ¿sí? Y después comprensión. ¿Qué es comprensión? Y ahí Domínguez Genain dice comprender no es lo mismo que conocer, porque conocer es algo que vos lo percibís por medio de los sentidos. O sea, por ejemplo, yo a ustedes las conozco únicamente, ¿sí? Porque estamos hablando, yo puedo tener algún conocimiento, alguna impresión de cada una de ustedes, pero en realidad yo quizás todavía no las comprendo. Supongamos que un día Nayara me hable mal a mí, yo le voy a decir, bueno, ¿por qué me hablo mal? No comprendo o no internalizo, no introyecto el por qué ella me trató de esa manera, justamente porque todavía no puedo comprenderla porque no introyecté o no internalicé la forma de su comportamiento. ¿Me explico? Y ahí hay un ejemplo en Zaffaroni, dice un historiador de National Geographic que va a una isla o que va a una selva ahí en el medio de África a relacionarse con las tribus indígenas y él ve ciertos comportamientos que ellos hacen como que danzan alrededor del fuego o que lo hacen cuando está lloviendo o que los niños de cierta edad ya tienen relaciones sexuales o les hacen actos de esterilización. Claro, él está conociendo eso porque lo percibe por medio de los sentidos, pero quizás no lo comprende. ¿Por qué? Porque no puede internalizar ese tipo de conductas o ese tipo de costumbres que realizan. Comprender es eso, internalizar en cuanto a que vos compartas o no la conducta. Bien. Entonces acá es lo que nosotros tenemos que fijarnos bien esa diferencia, porque incluso en AIN está genial un ejemplo que dice que un alumno avanzado en derecho, excelente en derecho penal, puede conocer todo el código penal, puede conocer todas las leyes del código penal y de leyes especiales, pero por una psicopatía que tiene no las puede comprender o no puede internalizar esa conducta criminal y termina matando a un número X de personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijar, que no confundan los dos términos. Acá no es posibilidad de conocer, sino de comprender la antijuricidad o el contenido antijurídico de la norma. Bien, ese es el primer elemento entonces de la culpabilidad. El segundo elemento se va a llamar, voy para acá,
posibilidad de actuar de otro modo o también exigibilidad. Esto supone que de conformidad con las circunstancias del caso concreto, en el momento del hecho se podía exigir al autor la realización de una conducta diferente. Entonces, acá lo que vamos a fijarnos es en criollo, que es esto de posibilidad de actuar de otro modo, es que vos en el momento de actuar tenés dos opciones. La opción uno es ir conforme a la norma y la opción dos es ir en contra de la norma. Entonces, si vos tenés esas dos opciones y tenés la libertad de elegir, es porque te podías autodeterminar a vos mismo. Entonces, si elegiste ir en contra de la norma, o sea, si comprendés la criminalidad de la conducta, y a su vez, si tenías esa posibilidad de actuar de otro modo en cuanto a la elección, en cuanto a la elección, digamos, de ir o a favor o en contra de la norma y terminaste yendo en contra de la norma, listo, se entiende que sos culpable. Ahora, ¿cuándo no tendríamos la posibilidad de actuar de otra forma? Cuando obligadamente, según las circunstancias del caso, tuviéramos que ir en contra de ella. Sea porque estamos, por ejemplo, bajo un estado de necesidad exculpante. Cuando uno diga, bueno, o me salvo yo o se salva la otra persona y por supuesto que voy a terminar optando por salvarme a mí misma. Bien. Entonces, esos son los dos elementos de la culpabilidad y al igual que cuando analizábamos la tipicidad, cada elemento tiene sus propias causas de exclusión, ¿sí? Entonces, la culpabilidad se va a excluir o por inimputabilidad, o sea, el primer elemento de la culpabilidad se excluye o por inimputabilidad o por error de prohibición. Bien, acá es lo que les decía hoy al inicio de la clase, dentro de los errores de prohibición, es que vamos a analizar los excesos en las causas de justificación. Y el segundo elemento de la culpabilidad, fíjense que se excluye o por estado de necesidad exculpante o por imposibilidad de actuar de otro modo. Eso después les voy a explicar bien. Pero fíjense que no tienen mucho para hablar de la culpabilidad tampoco. O sea, yo creo que en 2 clases les tendrían que dar completa la culpabilidad y ya se vendría el examen. No quiero asustarlas, pero se vendría el examen. Supongamos que el examen podría ser la primera semana de septiembre. No sé si algo ya les dijeron al respecto. Justo tienen un feriado ahí en el medio, así que zafaron. El 29 de agosto no hay clases. Dijo Pero no sé. septiembre, pero no dijo qué fecha. mm, Porque supongamos Nosotros que sí hoy tenemos empezó. fecha. ¿Cuándo es, El Nayara? 14. 6, 14 de septiembre. Sí. Bien, sí, tienen tiempo todavía. Sí, yo creo que la segunda semana, igual estamos bien con los temas, súper bien, así que nos va a quedar, para los casos nos van a quedar clases de sobre. ¿Alguien rinde antes del 14? Ah, no, 12 era. Pero bueno, ahí nomás. Y bueno, pero igual, Mm, tenemos un mes y pico todavía. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Entendieron los elementos de qué trata la culpabilidad? Bien, bueno, vamos a arrancar un poquito con los inimputables. Ahora, antes de eso, antes de arrancar con los que serían los inimputables, vamos a empezar a hablar de qué es el imputable. A ver, ¿cuándo una persona es imputable? ¿Qué podrían decirme? ¿Cuándo hay imputabilidad? No inimputabilidad, sino cuando hay imputabilidad. A ver,
Cuando una persona es imputable. Sí. Y cuando no puede comprender la criminalidad de la No, conducta. no. Cuando es imputable, no inimputable. Imputable. Entonces cuando comprende. Por exclusión. Sí, no sé la Está verdad. bien. Pasa que sí está bien. O sea, imputabilidad significa que en el momento del hecho, el autor tiene que haber tenido esa capacidad de culpabilidad. O sea, tuvo que haber podido comprender la ilicitud de su comportamiento y comportarse de acuerdo con esa comprensión. Ahora, no se cumpliría con este presupuesto cuando concurren estas causas de inimputabilidad, o sea, que excluyan esa capacidad de culpabilidad que tradicionalmente son dos, inimputables por la edad y los inimputables por enfermedades mentales. Bien, ahora vamos a adentrarnos en los inimputables por edad y después vamos a ir con el tema de los menores. Empecemos con el tema de los, perdón, después vamos con las enfermedades, ¿sí? Vamos con el tema de los inimputables por edad. ¿Es inimputable entonces el menor de edad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, la doctrina clásica dice sí, son inimputables porque no tienen capacidad de culpabilidad, para lo que ofrecen, digamos, la explicación de que son personas de insuficiente, perdón, desarrollo mental, así lo decía Sebastián Soler. Ahora bien, en la medida, digamos, en que la noción de imputabilidad está asociada a la capacidad de comprensión de la antijuricidad del comportamiento, van a surgir como conclusiones evidentes, uno, de que yo no puedo afirmar de que carecen de capacidad todas las personas que no alcanzaron una determinada edad y que tampoco es razonable, decir que esa aptitud es adquirida al mismo tiempo por una persona, porque yo siempre tengo que tener en cuenta que el sistema, que tiene, ¿no?, el Código Civil y Comercial en materia de edad es progresivo, o sea, a medida que vos vas creciendo, vas teniendo más edad, vas comprendiendo más cosas del mundo que te rodea, y en ese caso estarían las conductas criminales, ¿sí? Entonces yo no puedo, en nuestro régimen actual, no puedo decir todos los menores de edad son inimputables. No, hay que mirar, el grado de desarrollo mental también que tiene, ¿no?, el niño. Ahora bien, em, el, lo que también tenemos que fijarnos es que el derecho vigente en materia de los menores de edad es la ley 22.278. Ese régimen penal de minoridad no es una consecuencia de que todos los menores son incapaces, sino es una decisión más que nada político-criminal de tomar un régimen penal de excepción construido como, derecho penal de autor, ¿no? Por lo que su compatibilidad quizás con lo que yo llamaría la idea del Estado de Derecho depende de que resulte menos gravoso que el derecho penal común. Básicamente es, bueno, como es un niño, va a ser culpable sí, pero en menor medida que fuera un mayor de edad. No estoy de acuerdo, pero bueno. Ahora, como la adopción, digamos, del régimen este penal juvenil es consecuencia de esta decisión de evitar sanciones, de contenido expiatorio y sustituyéndola por normas de orientación más que nada educativas y proteccionista, no olviden que igual el régimen es de naturaleza penal, porque a los menores no se les aplica pena, sino que se les va a aplicar medidas de seguridad que consisten en restringirle derechos en forma coactiva. O sea, por supuesto que tenemos que preservar todas las garantías constitucionales, ¿no? Lo que frecuentemente se da cuando se pierde de vista su índole penal, en función quizás de esa noción exclusivamente defensista. De todas formas, cualquiera sea la edad del que prevea la norma vigente, la determinación de la edad a partir de la cual se tiene que aplicar el derecho penal de adultos siempre va a estar referida, más que nada se va a terminar refiriendo quizás
vuelvo a ese punto, ¿no? A una decisión de política criminal del Estado, ¿sí? Por eso, fíjense que si ustedes buscan un poco de noticias, recurrentemente se propone que el régimen penal de minoridad comprende un conjunto más reducido de destinatario, con la finalidad de endurecer ese sistema. ¿Cuántas veces escucharon en la tele, ya sea por pedido de la gente o por insistencia de algunos legisladores, que hay que bajar el régimen, hay que bajar la edad de los inimputables? 16 años es hoy el régimen y proponen bajar a 14, algunos a 13, otros a 12. No sé qué opinión tienen ustedes, pero para mí sí se debería bajar el régimen de la edad de inimputabilidad. Para mí 13 debería ser el límite, pero no sé qué piensan ustedes. 16 es bastante, Y porque fíjense sería, por ejemplo, ¿viste el caso del amigo ese que mató Ah, al sí, otro sí, sí, chico que que tiene mató al 14? otro chico. Sí. ¿En qué quedó eso? ¿Qué viste de eso? No, eso es todo lo que sé. En ese caso, ese chico es inimputable, no va a responder por Claro. la muerte del chico. Sí va a quedar internado en un reformatorio, le van a poner medidas de seguridad y eso, pero ahí terminó todo. Es como, bueno, te dejamos en un reformatorio o te dejamos al cuidado de tus padres y tenés que cumplir con ciertas cosas. Y listo, nada más. Pero terminó matando a una persona y lo hizo sabiendo que lo estaba matando, lo hizo con dolo. Es grave lo que terminó haciendo. Después hay muchos casos de los robos, ¿no? Que lo cometen los nenes o los de 14, 15 y ellos lo hacen porque no les pasa nada, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, es una cuestión de política criminal, básicamente, y es bastante injusto, ¿no? Para las personas que sufren los delitos cometidos por estas personas. Pero bueno, aunque el Estado no utilice la pena porque el responsable es un menor, y bueno, la autoridad judicial lo somete al respectivo proceso y va a tener que disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de que se le apliquen medidas de seguridad. Y ahí cualquiera sea el resultado del proceso, el derecho vigente establece que el juez va a poder disponer del menor, previa audiencia obviamente con los padres o los tutores o guardadores. Hay que ver en qué condiciones está el menor. Si, a ver, si está abandonado, si es peligroso, si tiene problemas de conducta, etcétera, ¿sí? Por eso en el ámbito de aplicación de la ley esta que está ahí nombrada, no se prevé la imposición de penas. ¿Por qué? Porque se interpretan que esas normas prevén presunciones iure de iure que descartan cualquier investigación destinada a determinar el real discernimiento del menor. Pero bueno, se pueden pedir estudios psíquicos del infractor para indagar, digamos, la medida de seguridad que sea más apropiada, ¿sí? Pero bueno, en fin. Ahí les hice la clasificación de los inimputables por edad. Dice, menores de 16 años, es decir, de 15 para abajo, no son punibles por ningún delito. 16, 17 años no son punibles por delitos de acción privada o delitos con penas menores, eso acá, menores a 2 años. O sea, si vos tenés 16, 17 y cometiste un delito que tenga pena mayor a 2 años, ojo, si sos imputable, sí te pueden someter a proceso. 18 años en adelante son punibles por cualquier delito. Bien, preguntas que tengan con relación al tema de menores. Yo tengo una pregunta, Mai. Sí. Buen día. Hola. Mi pregunta sería en un caso, porque a nosotros Vázquez el otro día nos hizo leer casos, no resolver todavía, pero Sí. él mencionó, creo que en un grupo que tenemos nosotros, a una chica le preguntó del tema de los menores. ¿Sería una excluyente? Es Esa un es excluyente, claro, del primer
elemento de la Ajá, culpabilidad. Pero presta atención al tema de las edades, ¿sabes? ajá, Porque, por ejemplo, si te dice Juan de 17 años mató a una persona, ahí es imputable, porque es sí, un delito de acción pública, tiene una pena superior a 2 años, ¿sí? ajá, O, por ejemplo, te dice Juan 17 años causó el delito de lesiones leves, y ese, si no recuerdo mal, es 1 año la pena máxima, el artículo 89. Ahí sería inimputable. Bien, entonces tenés que mirar bien esa clasificación que da la ley 22278, para que vos identifiques. Más que nada, es fácil porque 18 para arriba sos punible por cualquier delito, 10, de 15 para abajo por ningún delito. Ahora sí tenés que mirar el de 16 y 17, viste que ahí en para algunos delitos son punibles, para otros delitos no son punibles. claro. Bueno, gracias, profe. Bueno. May, En ese caso, ahí voy. En ese caso, Silvia, ponele que te llega a tocar un caso de Juancito provocó lesiones leves a María. Vas a tener que hacer el análisis completo, ¿sí? Vas a tener que hacer acción, vas a tener que hacer tipicidad. En la tipicidad vas a decir que hay dolo, sabía lo que hacía, quería hacerlo. Antijuricidad, la conducta antijurídica contra la norma. Y recién cuando llegabas a la culpabilidad decís, bueno, pero no tuvo la posibilidad de comprender la criminalidad de la conducta, pues según la ley 2278 es inimputable. Bien, da el fundamento de por qué la inimputabilidad, pero ahí no empiezan a confundir, por ahí pues decir, ah, no, en la tipicidad no, porque es menor, ya no tiene dolo, ¿sí? No, porque el dolo es con relación a los elementos del tipo penal, y ahí sabía perfectamente lo que hacía. Vos recién el tema de la edad y de excluirle, vas a llegar a tener que llegar, digamos, hasta el último estrato, ¿sabes? Y lo mismo con el tema de las causas de justificación. Cuando les voy a mostrar después un caso de una causa, cómo se resuelve los errores de las causas de justificación, o sea, porque por ahí también me viene pasando con otros grupos de que me confunden el tema de quiso actuar justificadamente y eso ya lo meten como excluyente en la tipicidad y eso está mal. O sea, lo que quiero que vuelvan a rever en estos días es tipicidad, repasen tipicidad y no confundan lo que se analiza en una causa de justificación o lo que vamos a analizar acá en la culpabilidad, ni, no tienen nada que ver ni va a tocar a la tipicidad, ¿sí? Sí, no sé quién me habló, creo que Betiana. no, era yo. Sí, Nayar. Em, Quería saber, por ejemplo, cuáles serían los delitos de acción privada. Son los del artículo 73 del Código Penal. ¿Tenés tu código ahí? Ah, no, bueno, ahí voy a mirar. Bueno, esos son los de acción privada, los del artículo 73. Porque por lesiones sería inimputable, por ejemplo, si la pena es de 1 año y dice penas menores a 2 años. Y por eso no son punibles por el hecho que tengan penas menores a 2 años. Ah, sí, entiendo. Bien, otra pregunta que tengan, si no me voy para aquí. Me voy con los inimputables por enfermedad mental. Ahora, el tema de los inimputables por enfermedad mental. Hubieron en la historia diferentes tipos de sistemas que regularon esta cuestión a la hora de decir cuándo consideramos que una persona tiene una enfermedad mental que lo pone, ¿no? Que lo encuadra dentro de un estado de inimputabilidad. Entonces ahí es donde hago yo esa pregunta. O sea, a ver, ¿qué les parece a ustedes que se debe tener en cuenta para declarar a una persona como inimputable por enfermedad mental? ¿Qué se debería hacer para decir esta persona tiene esta enfermedad mental, por ende es inimputable? A ver.
A ver qué les parece. ¿Y un diagnóstico médico o psicológico? Ajá, bien. Es una forma, es es una opción. Como les decía, en nuestra historia existieron tres sistemas al respecto. Tenemos, por un lado, el sistema psicológico, que es el que vos planteás, o sea, que va a una pericia, va con un psicólogo y el psicólogo emite un informe, emite un dictamen donde dice es inimputable. Y el juez tiene que tomar ese dictamen como vinculante o como obligatorio. Esa es una opción. Opción 2, el sistema jurídico o sistema normativo, donde va a ser la ley la que te diga estos son inimputables por enfermedades. Y es decir, la ley misma, ¿entienden? Te va a dar el listado de enfermedades. Y el juez ahí no va a necesitar al psicólogo y va a tener que adaptarse, digamos, a lo que diga la ley. Y después puedo tener el sistema mixto, que ese es el que toma el Código Penal argentino. O sea, tenemos un sistema mixto en el sentido de que vamos a recurrir nosotros al informe o al dictamen del psicólogo o al dictamen, digamos, del perito, pero también que tenemos que fijarnos. El juez puede decir, bueno, a ver, Nayara, vos sos la psicóloga, me decís, Juancito es inimputable porque tiene esta enfermedad mental, listo, yo voy a tomar tu dictamen, pero tu dictamen a mí no me obliga a considerar que es inimputable porque ahí el juez, por eso es mixto, porque el juez tiene que mirar también el contexto en el que ha sucedido el caso. Tiene que mirar todos los antecedentes y las situaciones, obviamente, de las situaciones de tiempo, lugar y modo en que el hecho ocurrió. Y ahí hay un ejemplo, me encanta, que es de Domínguez Genaín, dice, bueno, supongamos que tenemos a Juancito que tiene síndrome de Down y por supuesto que se encuentra dentro de insuficiencias facultades mentales porque tiene oligofrenia y para el común es inimputable porque se encuentra, ¿no? Dentro de un estado de inimputabilidad, pero eso no es suficiente porque ahí en ahí dice, Juancito mató a su padre, a ese padre que estuvo con él toda su vida, que lo acompañó, lo cuidó y demás. Entonces Domínguez Naín dice, ojo, para mí acá en este caso no es inimputable porque por más que vos tengas esa enfermedad, ¿sí? El contexto del caso dice cómo vas a matar a tu padre, cómo vas a matar a la persona que siempre te acompañó, que siempre te demostró amor y a la que vos querías y demás cuestión, ¿sí? Entonces ahí dicen, para él no es, ese caso no es un inimputable. ¿Sí? Para él es imputable, pero bueno, no se le podría aplicar una pena, sino más una medida de seguridad, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que ustedes cuando vean un caso de enfermedades mentales, no se tiren únicamente por el inimputable, así por el tema de la edad, ¿sí? No, porque ahí cometerían un error. No vamos a ir solamente por la edad, ¿sí? Sino por la edad o por la enfermedad. Tienen que mirar también el contexto en el que el caso sucede. Más que nada, chicas, en el caso de las enfermedades mentales, porque por allí, y el tema de las edades es una presunción iure de iure, ya está así en la ley, y bueno, no te queda otra que interpretar lo que dice la ley, por más que vos no estés de acuerdo. Pero por ahí el otro tema de las enfermedades mentales, sí yo tendría un poco de cuidado y sí también miraría el contexto en el que el hecho sucede. Bien, entonces dicho esto, cuando nosotros decimos esto de la incapacidad de culpabilidad derivada de enfermedades mentales, va a terminar siendo consecuencia de la norma que establece de que no va a ser punible. Si ustedes miran el 34 inciso 1, dice el que no haya podido en el momento del hecho, sea por insuficiencia de facultades, alteraciones morbosas o estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Eso dice el código. Ahora tenemos que ver qué significa eso. Entonces, cuando nosotros tenemos
los inimputables por razones de enfermedades, el código los clasifica en dos. Tengo el que tiene insuficiencia de facultades mentales y después el que tiene alteraciones de tipo morbosas. Bien, entonces vamos a mirar qué significa tanto la insuficiencia como las alteraciones morbosas. Insuficiencia de las facultades mentales hace referencia a esto que les decía, ¿no? A la oligofrenia, que es una debilidad mental que puede ser o hereditaria o que la pueden haber adquirido, o sea, a una edad temprana, que comprenderían acá, por ejemplo, los casos patológicos en los que existe como esa falta de inteligencia, sea congénita, sea producida, etcétera, incluyendo también esos casos de estancamiento en el desarrollo, ¿sí? Por eso es que justamente la oligofrenia se va dividiendo por grados: idiocia, imbecilidad y debilidad mental. A ver, ¿quiénes tendrían responsabilidad penal en ese caso? Bueno, los primeros, los que tengan una debilidad mental leve. Bien. Ahora sí, por ahí el caso de la imbecilidad y la idiocia, sí. Para la doctrina mayoritaria ya terminan siendo casos de inimputabilidad. Ahora, fíjense que el grado más agudo de la inhibición del desarrollo es la idiocia, porque en el mejor de los casos, digamos, se logra un nivel de inteligencia de un niño de 6 años. O sea, vos podés tener 30, 40 años, pero tenés el nivel de inteligencia de un nene de 6 años, ¿sí? Por eso acuérdense que son casos de retrasos madurativos. Después tengo la imbecilidad, que corresponde al estado de desarrollo logrado por un niño al comienzo de la adolescencia. O sea, puedes tener, como les digo, 30, 40, 50 años, pero si tenés la mente de un nene de 13, estás en ese estado, ¿no?, de imbecilidad. Y la debilidad mental se refiere al momento en que se alcanza, digamos, al cerrarse ese periodo de la adolescencia, que estamos hablando más o menos entre los 22 a 25 años. Bien, como les digo, el caso de debilidad mental leve, ese es el relevante para el derecho penal, porque ahí sí nosotros podemos considerar que son imputables, pero no en los otros casos. Bien, ¿se entendió esto de insuficiencia o no? Sí, se entendió. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, después tenemos el otro supuesto, alteraciones morbosas. Eh, en sí, alteración morbosa es lo mismo que hablar de enfermedad mental, ¿sí? Pero no relacionado, digamos, con el concepto médico, sino que desde el punto de vista jurídico va a tener va a ser un concepto mucho más amplio. Entonces, la regla que habla el Código Penal prevé la exclusión de la capacidad de culpabilidad por alteraciones morbosas, dando aplicación en primer término al caso de las psicosis clínicas, es decir, las psicosis declaradas como tal, que pueden ser endógenas o exógenas. Endógenas sería el caso del esquizofrénico o el que tiene la famosa locura maníaco-depresiva, o sea, la persona que tiene una depresión profunda. Y después tenemos el caso de psicosis exógenas, que su origen es una causa externa, que puede ser como consecuencia de una enfermedad, ya sea del cerebro, o, por ejemplo, también puede ser como consecuencia de una epilepsia, o puede tener origen por otros padecimientos, ¿no? Como tumores o traumatismos que generan una lesión en el cerebro. O puede ser los casos, bueno, de las parálisis progresivas, o la psicosis exógena puede provenir de, a ver, de infecciones tóxicas, ¿no? Como la drogadicción o la embriaguez. Bien. Lo que sí no corresponde por ahí es acotar la discusión que se relaciona a la imputabilidad con la constatación de si el sujeto era o no un enfermo mental desde el punto de vista médico, porque, como les dije, a los fines de considerarlo
desde el punto de vista jurídico, hay que incluir cualquier perturbación o enajenación que termine produciendo consecuencias sobre la disminución en la capacidad de motivación. Por eso también van a seguramente escuchar la cuestión de los psicópatas, ¿no? Si son o no son inimputables, porque, a ver, por ahí el psicópata carece de comprobación convincente por la inexistencia de una base patológica. Entonces siempre era insuficiente, ¿no? La cuestión de la psicopatía para determinar si eran capaces o incapaces de culpabilidad. Pero la doctrina mayoritaria dice que un psicópata padece sí de una perturbación que le genere una reacción que puede ser causa de incapacidad, y la inimputabilidad de las personalidades psicopáticas depende mucho de que el sujeto no haya podido comprender o la antijuricidad del acto, de dirigir sus acciones, o sea, cuando sus efectos son asimilables a los de una persona psicótica. Pero ¿cuál es el problema de que la justicia nos anima a declarar inimputables a los psicópatas? Y la mayoría de los psicópatas están cumpliendo condenas. Nadie se anima a decir, ay, sí, inimputable, seguí haciendo tu vida normal. No, los terminan condenando y dentro de la cárcel los someten a un tratamiento psiquiátrico, entre comillas, para curarse, pero en realidad la psicopatía no se cura. No sé si conocen el caso de Robledo Push, que es el condenado que en Argentina que tiene más años, tipo un récord Guinness en Argentina del tipo que más años hace que está encerrado en una cárcel. Hace más de 50 años que está encerrado y él ya cumplió su condena, pero fíjense que no lo largan, creo que 52 años ya hace que está, y no lo largan directamente. No lo largan, está ahí, pero ¿por qué? Porque siguen considerando que es una persona peligrosa, entonces le dieron una medida de seguridad que es una accesoria por tiempo indeterminado. O sea, básicamente cumplió sus 50 años de cárcel y le dieron 5, creo que 5 años más de prisión para ver si se puede resocializar, porque se entiende que es una persona que no se ha resocializado aún. Para que vean que justamente la justicia nos anima a alargar a los psicópatas porque pueden volver a delinquir. Igual, depende del juez también que te toque, ¿no? Porque muchas veces terminan largando antes de tiempo a los violadores. Eso pasaba antes, ¿no? Que largaban a los violadores antes de tiempo, iban y hacían lo mismo y así. Pero bueno, eso cambió por ahí un poquitito. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? Con el tema del psicópata. No, Ninguno hasta ahora. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Ah, ¿se acuerdan lo que era la actio libera in causa? ¿De qué trataba eso? Se lo vimos en el primer parcial, pero ¿recuerdan de qué trataba? de una persona cuando se pone en una situación que él sabe que, Ajá. tipo, no sé si lo expliqué bien o lo expliqué muy Sí, rápido. sí, 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 sí. No, no, sí. Sí, de una persona que sabe que el día de mañana tiene que conducir, pero se queda hasta tarde embriagándose. Bien. Entonces podríamos decir que es cuando voluntariamente la persona se puso en esa situación. Voluntariamente se puso en esa situación y se termina, luego se termina cometiendo un delito y en el momento en el que comete el delito es inimputable, ¿no? Claro. A ver, en este caso, a ver, cuando nosotros decíamos lo de la actio libera in causa, nosotros decíamos esa es la acción que solamente a nosotros nos permitía decir, bueno, sí hay acción y continuamos analizando, pero
Fíjense que la actio libera in causa en realidad, yo les decía que lo iban a ver en la culpabilidad, en los casos de los estados de inconsciencia, porque, claro, la situación de inimputabilidad presupone que hubo acción, entonces por lo que se va a requerir que la inconsciencia no sea absoluta, con lo que la incapacidad de culpabilidad se va a presentar cuando existe conciencia, pero profundamente perturbada, ¿sí? Por eso la opinión dominante va a terminar asociando los estados de inconsciencia a situaciones que no necesariamente van a reconocer origen patológico, como el sueño, la fiebre, los desmayos, la hipnosis, etcétera, que eso sabemos que en esos casos hay una total falta de conciencia, ¿no? Y en esos casos nosotros resolvíamos como casos de falta de acción por inexistencia de voluntad. Pero en materia de capacidad de culpabilidad, lo decisivo es establecer si en el momento del hecho la persona podía o no comprender la ilicitud del comportamiento y de dirigir sus acciones. Por lo que justamente ese principio rector va a determinar que para el derecho penal resulte irrelevante determinar si el autor fue o no incapaz antes o después del momento en el que obró. Pero bueno, sabemos que hay excepciones a este principio en los casos en que si bien la persona es inimputable cuando realiza el acto, esto requiere determinar si es merecedor de pena cuando en un momento anterior en que el autor todavía era imputable, como dice Silvia, se estableció doloso imprudentemente la causa del resultado. Entonces los ejemplos más frecuentes acá siempre los tenemos como estados de inimputabilidad debidos al consumo del alcohol o de la droga, ¿sí? Entonces cuando nosotros tomamos la teoría de la actio libera in causa, recuerden que ustedes van a decir, bueno, sí, la persona tuvo posibilidad de comprender la criminalidad de la conducta porque no debe tomarse en consideración el momento en el que el hecho ocurrió, sino en el momento previo o en el momento precedente. Como dice la compañera, o sea, pudo comprender la criminalidad de la conducta en el momento en el que empezó a tomar o empezó a ingerir, ya sea la droga o el alcohol, ¿sí? Por eso siempre hay que mirar la última conducta autodeterminada, porque ahí es donde el autor tiene la conciencia de decidirse definitivamente por la comisión del hecho. De momento que en ese momento es donde se da el disvalor de la motivación. Por eso, como la conciencia de la realización presupone que el autor, según su plan, ya sea su plan doloso o no tiene un plan y lo hizo de forma culposa, bueno, a lo que nosotros nos tiene que interesar es justamente eso, ¿no? Que en el momento de empezar a ingerir, ¿sí? Él haya tenido que poder motivarse justamente en la norma. Bien, así que eso siempre tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen, ¿tenía o no la posibilidad de comprender la criminalidad de la conducta? Sí, obviamente, tenía la posibilidad, pero el análisis, vuelvo a ese punto, ¿no? Lo vamos a hacer en el momento en el que empezó a tomar, en el momento en el que empezó a consumir la droga, para recién ahí decir, bueno, hay un supuesto de culpabilidad sin lugar a dudas. Bien, así que bueno, eso además recuerden, se analiza acá dentro de este primer elemento. Bien, preguntas que tengan con lo que dimos hoy. ¿Quedó claro lo de los inimputables? Sí, profe. Bien. Bien, ¿alguna pregunta que tengan las demás? No, profe, hasta ahora no. Bueno, bueno, cuéntenme Mike, entonces con respecto que sí, con sí. respecto al segundo parcial, mm, ¿será que nos va a tomar todo lo de esta parte nomás, lo que dimos, o también lo primero? Tipicidad entra todo. Tenés que hacer completo el análisis. Por eso le insistía en que repasen eso, ¿sí?
Bueno, porque te va a tomar el caso y tenés que resolver tal cual o lo resolviste en el primer parcial, desde acción en adelante. ujú, Después yo les voy a mostrar cómo vamos a ir resolviendo, ¿sí? No te preocupes, vamos a volver a esa práctica y les voy a ir mostrando cómo se resuelven los errores en la causa de justificación, por ejemplo, y te voy a mostrar desde el inicio y te vas a dar cuenta que es tipo un repaso nomás de lo que vos ya diste, porque como el problema está en tipicidad o el problema está en culpabilidad, ponele, lo de tipicidad es como que vos lo vas a ir nombrando nomás, no vas a tener que hacer un gran desarrollo porque el problema no está ahí, ¿sabes? Pero sí, es así. Desde acción tienen que estudiar, chicas. Desde acción en adelante, hagan nomás un repaso de vuelta y vean cómo fueron haciendo la práctica de casos, porque vas a tener que hacer lo mismo acá. No, no zafaste ahora, no zafaron del análisis completo, tienen que hacerlo todo. Profe, mi pregunta acerca de la resolución del caso en esta parte de Sí. omisión y antijuricidad. ¿Nos alcanzará el tiempo para hacer la resolución completa o tenemos que, a ver cómo explico, acción, si hay acción, tenemos que explicar todo como hicimos en la primera parte o tenemos que Sí, sí. enfocarnos donde está el... No, tenés que hacerlo todo como hiciste en la primera parte, pero vuelvo a ese punto, si el problema está en el estrato de la antijuricidad de culpabilidad, solamente tenés que ir como pasando en limpio y nombrando los elementos de la acción, de la tipicidad y demás. Tenés que indicar nomás y nombrarlos, ¿sí? Ah, Pues bueno, yo después igual les voy a mostrar. Y la omisión se analiza en la tipicidad. Después les voy a sí. mostrar también cómo analizamos un caso de omisión. Denme tiempo que el otro martes, que es el 15, yo les voy a, sí, yo les voy a mostrar, yo les voy a explicar la próxima clase de errores de prohibición y exceso, ¿sí? Esa va a ser mi clase del próximo martes. La semana siguiente no voy a estar, el 22 yo no estoy, así que seguramente tendremos clases viernes a la tarde, ¿pueden? ¿O tienen clase en la facultad? Yo creo que sí puedo, porque Yo sí todavía no puedo. sabemos por qué no nos dieron las materias. Me parece que ya estaba en las A mí sí ya me adjudicaciones. dieron ya. ya Sí, ya está. están las ubicaciones. Ya están, Betian. Ah, no tenía idea. Bueno, fíjense y la semana esa el 22 yo no estoy, así que seguramente el viernes 18, ¿eh? Si pueden mirar sus materias y eso, viernes 18 a la tarde hacemos la clase de casos, ya para ir mostrándoles cómo resolver un caso de omisión, un caso de causa de justificación, entonces ya esa semana que yo no estoy les dejo casos para que practiquen, dale. Y después sí, el 29, por más que sea feriado, vamos a dar clases igual, ¿sí? O si no, no nos atrasamos un montón. ¿Les parece? Pase día normal nomás.